Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente a nuestra tutoría virtual de lenguaje. Por ahí ya escuchamos al profe Tomás. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estamos? Hola Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Veíamos bien, bien, profe. ¿Qué más? Bien, bien, ahí vamos, ahí ya empezando con todo para la clase. Con lluvia, por acá donde yo estoy viviendo está lloviendo bastante duro, pero ya está como bajando. No sé, por allá donde tú estés, ¿está lloviendo o está suave? Pues yo creo que por aquí ya va a llover, Ah, ok. pero bien, con toda, profe. Sí, señor, con toda. Profe, no sé si yo coloqué literatura clásica, no Sí. sé si sea el tema para el día de hoy. Pues realmente lo que íbamos a hacer era terminar la clase de la descripción de, de la clase pasada, que faltó lo de adverbios y lo de adjetivos, porque pues no nos dio toda la hora para hablar sobre la descripción. Entonces, hoy vamos a terminar esa clasecita de la descripción, ¿sí? Y posteriormente pasaríamos a lo que sería literatura clásica. Listo, sí, sí, profe, ya se me había olvidado que habíamos dejado eso pendiente. Y pues nada, profe, si quieres damos los avisos parroquiales e iniciamos con la actividad. Dale, con gusto, sí, Andrés. Listo, muchachos, entonces nuevamente un gusto poder contar con su participación. Nuevamente, pues recordarles que nos encontramos en nuestra segunda semana del módulo de lenguaje. En esta segunda semana hay dos objetivos principales. El primero de ellos, terminar nuestra plataforma, llegar al 50% de esta y luego ir desarrollando la hoja de ruta. En segundo lugar, muchachos, recomendarles dos cosas. La primera de esta diapositiva es que no nos olvidemos que nuestro módulo comenzó el 13 de octubre. Eso es muy importante para efectos de desarrollo de nuestras actividades. Y por lo tanto, también es muy importante que tengamos en cuenta pues nuestra fecha de finalización, que como ustedes saben es el 6 de noviembre. Entonces atentos a ello. Y por otro lado, ya como para finalizar esta presentación, esta diapositiva, la fecha de entrega de nuestra hoja de ruta está para el 3 de noviembre, antes de las 5 de la tarde, como les mencionaba también ayer en la monitoría. ¿Listo? Dos cosas antes de comenzar nuestra tutoría, que pues como bien el profe nos había mencionado, el profe nos va a explicar o va a desarrollar el tema de la descripción. Tenemos el formulario de soporte técnico, el cual pues la idea es que podamos desarrollar, pues, tenerlo ahí pendiente para poder resolver cualquier duda relacionada con su plataforma. ¿Listo? Y por último, tenemos pues esta información con respecto a los talleres de formación que se están desarrollando los días sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana, 2 horas nomás, en el cual pues estamos reflexionando, pensando, aprendiendo sobre cómo hacer para que mis tareas sean las mejores. El pasado sábado resolvimos pues algunas preguntas relacionadas con la plataforma de Classroom. Es una plataforma que debido a la pandemia hemos utilizado mucho, pero que muy pocos saben utilizar y pues sacarle el jugo que tiene. Entonces vamos a desarrollar también ejercicios sobre eso, pero también vamos a ver otras plataformas, incluida esta, la plataforma Zoom, también para sus reuniones, etcétera. Entonces, bueno, muchachos, no les robo más tiempo y pues le damos la palabra al profe Tomás para ver qué tiene que contarnos el día de hoy. Así es, Andrés, vale, muchas gracias. Entonces, chicos, ya saben, atentos con todas esas aclaraciones que hace Andrés, con la hoja de ruta, con el desarrollo de la plataforma. Por ahí Orlinda estaba preguntando sobre el primer punto, entonces ya justamente vamos a, después de terminar la clase de descripción, ¿les parece si hacemos en conjunto, ¿sí? Eh,
el primer punto de la hoja de ruta o el punto que tiene que ver con la descripción exactamente. Entonces, para que por favor no pierdan ahí su atención, no se distraigan, porque después de esta explicación que voy a hacer de la descripción, vamos a hacer entonces el primer punto entre todos, ¿listo? Eh, y pues tratar de aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de estos días, ¿listo? Entonces, no siendo más, pues voy a compartirles a ustedes las diapositivas para que avancemos rápidamente. Y pues, como ustedes veían ayer, ¿no? Perdón, el viernes, ¿sí? Era una cuestión en la que hablábamos del test de Rorschach, una especie de objetividad, subjetividad, que a partir de una sola imagen uno podía sacar diversas como percepciones, interpretaciones, y hablábamos de la subjetividad en ese orden de ideas, ¿no? Que cada quien de ustedes cuando les preguntábamos, oigan, ¿qué están viendo en estas imágenes? Ustedes veían infinidad de cosas que realmente yo hasta cierto punto no encontré ni me había dado cuenta que estaban y que detalladamente en ese ejercicio contemplativo, pues aplicábamos todo esto de la descripción. Y después, pues, hablábamos de las letras, de las palabras, ¿no? Que cómo es que estas manchas más adelante empiezan a tener como un sentido, ¿no? Y se le atribuye como un significado y ya tiene un uso particular cada mancha o cada palabra o cada grafía, ¿no? Que está ahí como latente en el presente y que obedece a un campo semántico, un campo de significado. Entonces, hablábamos posteriormente ya de la pintura, de las grafías, y que el pintor de por sí, en ese orden de ideas, muestra su qué, su subjetividad y lo retrata a través de qué, la pintura, la obra. Esto es un tríptico, ¿sí? Pero es que hay muchos mitos de la fundación del mundo, ¿no? Este en particular, que ya es una pintura retratada por Bosco, que se llama El Jardín de las Delicias, ¿sí? Muestra un poco eso, ese mito de la fundación del mundo, ¿no? El hecho de, es un tríptico, entonces vemos que acá al principio está como Dios, Adán, Eva, como que el paraíso, ¿no? Todo lo ideal. Después viene una época como que en la mitad en la que podríamos decir que es un periodo de desarrollo, de auge, de... Ustedes lo pueden observar ahí, ¿sí? Eh, Podríamos decir que el limbo o la tierra, la civilización, ¿cierto? Y ya más posteriormente viene un momento ya más apocalíptico, ¿cierto? Y que si nos ponemos a detallar y a que hacer el ejercicio contemplativo, cada figurita que ustedes están viendo, pues tiene una intención, un significado, un propósito, y el pintor pues retrata a partir de su pintura esa subjetividad, ¿no? Que se manifiesta en el ser humano. Entonces, eso era lo que estábamos hablando el viernes, ¿sí? Mostrábamos el cuadro de Picasso, de Guernica, y empezábamos como a entender, y yo les preguntaba, muchachos, ¿ustedes qué están viendo en el cuadro? Y ustedes me decían como que, bueno, hay como pedazos de brazos, cabezas, los ojos están mirando siempre hacia ese bombillo que tiene forma de ojo, hay un caballo, hay un toro. ¿Qué es eso que es representado por el toro, por el caballo? Y seguramente uno viendo la imagen y desconociendo el contexto, uno puede hacer una descripción muy objetiva, es decir, eh, que en la mitad hay un caballo, ¿sí? En el centro de la pintura hay un ojo que tiene un bombillo en forma pues de iris o de pupila, ¿sí? Y que todos están mirando como hacia ese destello, ¿no? Pero no, por su rostro se puede evidenciar que no es que estén felices, ¿cierto? Sino que están como sufriendo. Entonces yo puedo entender y situar cada elemento en la pintura, es decir, al lado izquierdo, posterior, arriba, ¿sí? Hay un toro, ¿sí? ¿Qué significa ese toro? Ahí ya sería una descripción mucho más quizá interpretativa, subjetiva, pero es evidente de que ya conociendo el contexto y uno dice, oiga, ¿quién fue Pablo Picasso? ¿Qué es Guernica, no?
Y uno va y conoce y data y se da cuenta de que Guernica fue una ciudad en la que hubo un bombardeo, ¿cierto? En un periodo en el que estaba Franco como dictador y pues el fascismo se estaba levantando en toda Europa, ¿no? Franco, admirador de Mussolini y bueno, entonces cualquier tipo de brote de pensamiento diverso, distinto al de la derecha o al de el fascismo, era totalmente aniquilado. En el caso de Guernica fue un bombardeo que hubo, ¿sí? Y que hizo el mismo gobierno español sobre su territorio contra sus mismos ciudadanos. Entonces, la manera de como que no quede en el olvido ese hecho histórico fue haciendo una pintura. En este caso, Picasso hizo esta para representar y que a través del arte no nos olvidemos de los hechos y los sucesos históricos. Y uno la ve y desconoce ese contexto y puede hacer una descripción meramente como objetiva, es decir, basarse en los elementos que están situados en la imagen, ¿sí? Pero si ya vamos a la profundidad y a lo que quiere transmitir el autor y a la intención, es que él quiere mostrar, ¿no? Que ese destello, esa luz era ese bombardeo, esas bombas, ¿cierto? Y que el toro es, el toro, la cabeza del toro que está arriba es España, y si todo solo está como el toro degollado, es España que está degollada, que está siendo asesinada, ¿cierto? Y todos los símbolos, miren, que hay. El hecho del el caballo que implica la juventud, ¿no? La gallardía, el hecho de, pues, que el caballo es un animal que representa esa ímpetu, ¿no? Esa forma de hacer las cosas de manera noble, recta, ¿sí? El toro, ya decía, es como esa cuestión ya más de España, ¿no? Recordemos que de ahí viene todo lo que es la plaza de toros, la tradición del torero, ¿sí? Entonces, correcto, Alejo. Esta pintura es netamente cubista. Pablo Picasso perteneció al cubismo, que fue una vanguardia del siglo XX, que pues en la pintura lo que manejaba eran los trazos, ¿no? Tratar de utilizar líneas. Entonces, líneas pues paralelas, líneas perpendiculares, ¿listo? Entonces, esta obra pues retrata un poco eso y ya uno conociendo el contexto uno se da cuenta del trasfondo, pero si uno no conoce el contexto, pues a uno se le hace fácil como encontrarle un sentido quizá local en la misma imagen y decir, oiga, es que pues yo puedo hacer una lectura como literal del cuadro, pero si me voy a una lectura ya más crítica, tendría que conocer el contexto, tendría que conocer la intención del autor, la obra completa, las vivencias, incluso del mismo autor, para entender un poco cómo era su pensamiento y decir, ah, es que con esta obra lo que realmente quería hacer Pablo Picasso era no dejar pasar en el olvido este momento histórico, trágico, fatídico que tiene España, ¿no? Uno pensaría que como son países del primer mundo, no tienen problemas de este orden, pero también allá hubo una guerra civil, ¿no? Entonces, es interesante ver desde esta perspectiva la descripción porque ustedes constantemente están siendo eh, bombardeados con imágenes, con videos, con contenido visual, ¿sí? Y uno tiene que hacer como que ese análisis y saber cómo aplico, ¿no? La hora de la descripción. Hablábamos que describir era pintar con palabras, ¿cierto? Y que habían cuatro tipos de descripción: la topográfica, la zoográfica, la cronográfica y la hipotiposis. Entonces, aquí nos quedamos ahondando un poco sobre qué, sobre los sueños, sobre lo que uno sueña, y empezamos a hablar mucho del inconsciente y de todas estas esferas. Sí, hubo una pregunta, creo, no me acuerdo de quién, que decía, profe, podemos hacer descripciones de lo utópico, ¿no? Porque pues yo siento que estas descripciones son más como a lo tangible, ¿sí? Y yo le decía, claro, el último tipo de descripción, el hipotiposis, nos sirve a nosotros para hacer ese tipo de descripciones que tienen que ver con lo abstracto, el mundo onírico, perdón,
el mundo de los sueños, ese mundo utópico, o simplemente unas sensaciones que tú tienes y que no sabes cómo describirlas de manera concreta, sino que pasa como un flujo así de conciencia continua, un monólogo interior que te van diciendo las palabras. Eso uno lo puede hacer en la hipotiposis. Y mostrábamos los ejemplos y bueno, ustedes ya los veían y nos quedamos en esta partecita, chicos, en el adjetivo, ¿listo? Entonces, ya vimos los tipos de descripción. Yo puedo hacer tipos de descripción de paisajes, puedo hacer tipos de descripción de animales, puedo hacer tipos de descripción del tiempo o de la secuencialidad cronológica de algo, ¿cierto? Y ahí entraría lo de, pues, hacer una descripción del tiempo. Ahora, la hipotiposis puede hacer esa descripción que tiene que ver con los sueños, con lo abstracto, con lo onírico, ¿sí? Pero pues ya sabemos que esos son los tipos de descripción y que yo puedo hacer una descripción objetiva o puedo hacer una descripción subjetiva, ¿cierto? Y ¿qué más elementos nos pueden a nosotros servir para hacer esa descripción? Pues a continuación vamos a ver lo que es el adjetivo. Son dos categorías gramaticales que espero que ustedes ya hayan tenido como un acercamiento previo a ellos. No sé, me confirman en el chat si saben en qué consiste el adjetivo, eh, qué expresa, ¿no? O de qué trata. ¿Qué me dicen en el chat, chicos? ¿Si han escuchado algo sobre el adjetivo? Así es, Wilman. Hablamos sobre Jung, sobre Freud. La clase anterior estuvo muy, muy interesante. Ah, sí saben, Wilman sí sabe, Ángel también sabe que es un adjetivo. Listo. ¿Qué es? Quiero que me lo digan con sus palabritas. Hola, profe. Es el complemento prácticamente de una oración o de una frase. Ok, vale, Wilman. Bien. ¿Quién más se atreve? Gracias por tu participación. Yo te tengo ahí en cuenta. ¿Quién más, Ángel? ¿Qué dices, Ángel? ¿Qué es un adjetivo? O majo. El adjetivo es algo más como que más calificativo, como algo que acompaña al sustantivo, como diría Wellman. Correcto, exactamente. Bien, majo. Alejandro dice, es un término de complemento, cualidad del sujeto. Listo. Bueno, pues eso que ustedes están diciendo, listo, esa es la definición, correcto. La definición más tradicional que yo la llevo como desde el colegio aprendida, es que un adjetivo expresa cualidad o defecto del sustantivo. Ya, sencillo. Uno dice cualidad o defecto. Eso es el adjetivo. Es decir, yo puedo, como decía Majo, calificar, es algo más calificativo. Yo le estoy denotando un significado a qué? Al sustantivo. ¿Qué es largo? ¿Qué es ancho? ¿Qué es amarillo? ¿Qué es suave? ¿Qué es tierno? ¿Qué es áspero? ¿Qué es rudo? ¿Qué es, bueno, ¿sí? A diferentes adjetivos les puedo atribuir, perdón, a diferentes sustantivos les puedo atribuir diferentes cualidades o defectos, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la cualidad es algo positivo, ¿sí? El defecto es algo negativo, pero siempre es como eso que se dice del sustantivo, lo que se habla del sustantivo, eso es el adjetivo. Entonces, pues voy a mirar por acá el chat, perdónenme un segundo. Listo. Exacto, Ángel, color, forma, roto, nuevo. Orlinda dice suave. Listo, bien. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de esa cuestión. Ahora, si nos vamos ya al lenguaje como tal, nosotros constantemente estamos calificando, ¿no? Lo que vemos, las películas, las series, incluso a las personas, ¿no? Es que esa persona a mí me cayó mal porque es como antipática, como, sí, como orgullosa, como que se cree mucho, es prepotente.
¿sí? Esos también son qué cualidades y defectos que están calificando a las personas. O no me gustó el almuerzo, me sabe a insípido, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy que utilizando y calificando las cosas, no solamente las personas. Dime, Wilman, ¿vas a participar? Perdónenme un segundito, chicos. Denme un segundito, que es que por el frío estoy congestionado y me va a sonar. Listo, profe, no hay problema. Muchachos, un adjetivo que ustedes crean que pueden darle a, no sé, por ejemplo, un ejemplo, eh, a su mascota, un adjetivo que le puedan dar a su mascota. Generalmente uno podría decir mascota es horripilante, asquerosa, ¿no? Sino, obviamente, por ahí, pues, adjetivos bonitos, ¿no? Que signifiquen algo positivo. Tierno, nos dice por aquí Alejandro. O como ejemplo, por Lindo, ejemplo, perfecto. Algo más eh, rimbombante, muchachos. Ágil, vea, hay uno interesante. curiosa. Ágil. Otro, no es que otra es inquieta. También es un adjetivo interesante. ¿Qué más? Eso es una oración interesante que acaba de utilizar Willman, ya es estructurada con adjetivo y sustantivo. Curiosa. ¿Qué tal, profesor, sustantivos con relación a las mascotas? ¿Qué Curiosa, tenemos ahí? perezosa. Mi mascota es inquieta, juguetona. Bien. Esos están calificando muy bien a sus mascotas. Dice Sofía, perfecta, lindo. Bien, esos son los adjetivos justamente. Le están denotando unas cualidades o unos defectos, ¿cierto? A los animales, pueden ser a pues, sus mascotas, pueden ser a personas, también pueden ser a objetos, ¿sí? Mi mascota está Eh, loca. Profe, ahí hay una de Sofía Leiva que nos dice, yo amo a mi mascota. ¿Eso sería un adjetivo o no? Eh, ¿Cómo lo no, ves? no. El adjetivo, ahí ya estás hablando tú, ¿sí? Diciendo que amas a tu mascota, pero no estás hablando de tu mascota, estás hablando que tú amas a tu mascota. Entonces, si para aplicar el objetivo tendrías que hablar de tu mascota, ¿sí? Y decir como que yo amo a mi mascota porque es juguetona, porque es única, porque, no sé, es mi amiga, ¿sí? Entonces podríamos ahí utilizar esos adjetivos para llenar esa oración, ¿sí? Pero mientras que tú califiques a quién, al sustantivo o eso de lo que estás hablando, ¿sí? Eso es el adjetivo. Sí, es que yo la tomé como ejemplo, Sofía. Sabemos que entendiste que es un adjetivo, pero digamos que en términos gramaticales es muy importante saber cómo se puede utilizar un adjetivo o más bien poder identificarlo, distinto a lo que sería un sustantivo o un verbo. Eso es como el objetivo, ¿no, profe? Supongo. Sí, exactamente. Hagan de cuenta que así como ustedes tienen su closet y tienen acá las medias, los interiores en un cajón, ¿sí? Las chaquetas colgadas, las camisetas, el pantalón en otro cajón, ¿sí? Asimismo, las palabras tienen como una clasificación y a esas clasificación, el nombre que le hemos otorgado se llaman categorías gramaticales. Las principales son 9 categorías gramaticales. Hoy vamos a ver dos que nos ayudan muchísimo a la descripción, ¿sí? Pero ustedes ya a lo largo de su formación, me imagino, han tenido cierto acercamiento a estas categorías gramaticales, ¿cierto? Entonces son como palabras que se clasifican en cajoncitos. Entonces el sustantivo tiene una función, ¿cierto? Los adjetivos tienen otra función, los adverbios otra, y así sucesivamente. Entonces, justamente ese es el propósito, Andrés. Dice Orlinda, es bonita, es loca porque cada momento se escapa y es perezosa. Sí, entonces, mi gato es decente, dice Alejandro.
Mi perro es muy comelón, glotón. Bien. Entonces, ustedes acá se pueden dar cuenta de que, bueno, el adjetivo es como una palabrita y hace parte de la oración. Complementa el sustantivo, porque está hablando de qué? Del sustantivo, ¿cierto? Y tiene unos tipos, hay unos tipos de adjetivos. Entonces, normalmente lo que habla el objetivo son de las características, de cómo es ya a nivel de forma, a nivel de lo físico, a nivel incluso también de lo no físico, ¿sí? Cómo es esa persona, cómo es ese objeto, cómo es ese animal, ¿sí? O ese sustantivo del cual se está hablando, ese lugar, también se puede hablar de lugares. Entonces, eh, se va a hablar el adjetivo de características y de como propiedades de los sustantivos. Entonces, acá vemos los diferentes tipos y acá hay pues el físico, ¿sí? Que es como, vamos a ver, quiero que me digan, ustedes qué entienden por un adjetivo físico o un adjetivo concreto. Háganme una oración ahí en el chat con un adjetivo físico. Mi hermano es alto, dice Tiffany, muy bien. Alto está hablando de qué, de la estatura, entonces perfecto. ¿Qué más ejemplos podríamos saber? El plástico es elástico, correcto. Está hablando de las propiedades físicas del plástico que se estira, que hace como que elasticidad. Mi mamá es muy bonita, correcto. Está hablando de la cuestión física, estética, de la belleza. La caja está pesada, bien. Eso se puede sentir, se puede, yo lo puedo, en términos físicos del espacio y del tiempo, yo puedo sentir de que la caja está pesada, ¿cierto? Yo puedo mirar a través de mis sentidos, ¿cierto? Esas cosas. El hijo es noble. Acá sí ya cambia porque eso ya no es un adjetivo físico, Alejandro. Ya es algo más abstracto. Porque la nobleza, tú como la tocas, cómo la ves, cómo la palpas, ¿cierto? ¿Me entiendes más o menos la idea? Ser noble es un adjetivo, pero no es un adjetivo físico, es un adjetivo abstracto, que es el siguiente que está abajito. ¿Listo, Alejandro? Em, la clase está buena, bien, ese es otro adjetivo, lo bueno, lo que está bien, que está en perfectas condiciones, que está agradable. Entonces, listo, bien. Ojo con eso, siempre piensen en eso. Ustedes normalmente las virtudes y los valores la van a encontrar como adjetivos abstractos, que él es justo, que él es amoroso, que él es tierno, que él es comprensible, ¿cierto? Entonces, eso ustedes no lo pueden palpar, ¿cierto? Ustedes como que lo ven de una manera más distinta, ya cuando está haciendo una acción una persona y en el acto uno ve, ay, sí, es noble, agachó la cabeza, ¿sí? Entonces uno como que en lo físico, uno como denota esa nobleza, no hay una condición física, ¿sí? No hay como que una estatura que diga, es que tiene que tener esta altura para ser noble, no, o sea, la nobleza no se mide, por ejemplo. Entonces, uno no tiene como manera de cuantificar qué tan noble es una persona, a diferencia de lo físico, que uno sí puede cuantificar cuánto pesa una persona, cuánto mide una persona. ¿Listo? Entonces entendamos esos dos conceptos, lo abstracto por un lado y lo concreto, ¿correcto? Eh, el ají está picante, correcto, eso es una cuestión que tiene que ver con el sabor, con los sentidos, yo lo puedo degustar, ¿cierto? El día está feo, bueno, eso del día está feo, se va un poco también a lo físico, ¿no? Aunque bueno, ¿qué es feo y qué es bueno? Y entramos un poco también a la subjetividad y a la objetividad, porque hay gente que le gusta la lluvia, ¿sí? Y le parece que los días lluviosos son buenos, lindos, hermosos, y hay gente que no le gusta y le parece que es feo. Entonces entraríamos en ese problema, pero es correcto, se le está atribuyendo una condición física al día, que en este caso sería la fealdad. La lluvia es chévere, dice Andrés. El gato está furioso.
Bien, eso de furioso, ¿ustedes lo pueden medir? ¿Lo pueden cuantificar? ¿Qué tan furioso está una persona? ¿Qué tan brava? En cifras exactas, ¿no? O sea, ¿eso de furioso es un adjetivo físico o un adjetivo abstracto? Abstracto. Exacto, no se puede, dice Willman. O sea, uno podría tener unas escalas como tú dices, Alejandro, que es muy furioso, está muy furioso o está un poco furioso o está, pero realmente uno no hace muy seguido eso con los estados y más con las emociones. O sea, está furioso, o está rabón, ¿sí? O está ofendido, pero el mismo lenguaje y las mismas palabras se prestan para denotar los grados de braveza que pueda tener una persona. Pero uno no dice, es que está bravo 0,5% o 50% está rabón y 50% está ofendido. O sea, es muy, o sea, no se hace realmente. Es como que uno no puede cuantificar, no puede medir con una regla, con un metro, con una pesa, qué tan justo es usted, qué tan noble, qué tan amoroso, qué tan furioso puede estar una persona. Solamente usted conoce qué tan bravo usted se pone cuando le sacan la piedra, ¿cierto? Ellos no pueden decir, ay, es que usted tiene un 88% de braveza, porque, pues no, o sea, es algo que realmente es muy humano y que no se puede medir, ¿sí? Sino que tenemos el lenguaje para denotar esos grados. Entonces, lo abstracto va a ser difícil que lo cuantifiquemos y lo veamos como lo físico. Entonces, quiero que entiendan eso, esos dos conceptos y que queden claros. ¿Listo? Dice, está serio, está molesto, está enojado, está furioso, como una escala, listo, pero esa escala, imagínate la cantidad de escalas que pueden haber, porque pues como veníamos hablando, ¿no? La objetividad y la subjetividad, o sea, yo puedo mostrarles una imagen como en el test de Rorschach y cada uno va a ver una cosa distinta. Entonces, eh, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Con las escalas, en este caso, quizá cualitativas, pasaría algo así. Quizá lo cuantitativo uno se basa en las matemáticas y eso es universal, pero en las humanidades y el lenguaje y las letras, lo que prima más un poco es esa subjetividad, muchachos, para que entiendan un poco, ¿cierto? Esa condición. Como que las matemáticas y el lenguaje de la naturaleza, que son pues, los números, son muy objetivos y trata de ir a lo concreto. Pero si ven que las humanidades, la psicología, la sociología, la antropología, todo eso también va a lo concreto, pero se va mucho a lo humano, a lo subjetivo, a las creencias, a las visiones de mundo, ¿cierto? Entonces, es interesante entender estos dos ámbitos, ¿no? Y que están inmersos en la descripción y que no solamente hacen escala en la descripción, sino que también en otras esferas trascienden esos dos conceptos. Entonces, hasta aquí, claro y concreto, em, los tipos de adjetivos, en qué consiste un adjetivo. ¿Hay dudas, hay inquietudes, preguntas? Negro es diferente a decir oscuro. Sí, sí, es correcto, es correcto, es correcto. ¿No hay dudas, inquietudes? Wilman dice que no, señor. Dice Ángel, concreto y abstracto, ¿qué diferencia hay? Listo. Eso es justamente lo que estamos explicando, Ángel. Mira, lo abstracto tiene que ver con los conceptos que tú no puedes conocer, o sea, los sustantivos, o sea, tú puedes hablar de el celular, ¿cierto? El celular. Y yo puedo hablar de esto que es concreto, ¿cierto? Lo concreto, porque lo puedo tocar, palpar. Cojo una regla y puedo decir, ah, su ancho es de tal, su largo es de tal, ¿cierto? Puedo medirlo. Puedo colocar una pesa y decir, pesa tanto, ¿cierto? Puedo conocer este objeto o este sustantivo a través de mis sentidos.
¿sí? Eso es lo concreto. Mientras que lo abstracto, ¿sí? Yo no lo puedo conocer con mis sentidos. Es decir, sí lo puedo conocer, sí yo puedo conocer que, no sé, mi primo es noble y yo veo esa nobleza porque pues la siento, pero yo no la puedo medir, yo no la puedo pesar, ¿sí? Yo solamente veo las situaciones y yo digo, es que en esta situación actúe de tal manera, entonces yo bajo estas circunstancias y este ambiente yo no hubiera tenido quizá la misma nobleza, ¿sí? Para aguantarme todo eso. Y mi primo sí. Entonces yo digo, mi primo es noble, ¿sí? Pero yo no puedo medir qué tan noble es mi primo, ¿sí? Entonces yo no puedo pesar esa nobleza. Yo no puedo decir, es que sí es noble porque mire, la nobleza es esta y es de color amarillo y está dentro de su cerebro y, o sea, no puedo, es algo muy abstracto. Son conceptos que por ejemplo, la justicia. ¿Cómo yo sé que una persona es justa? ¿Ustedes por qué creen que la justicia la representan con una alegoría? Y es una mujer que tiene una espada y tiene una balanza y está vendada, ¿cierto? Entonces, un concepto abstracto como la justicia tuvieron que utilizar una alegoría para poder definirla y explicarla. Y la materializaron alegóricamente en esa representación que conocemos de la mujer. Y cada símbolo, la espada significa la dureza, la firmeza, la balanza, el equilibrio, ¿no? Eh, el que esté vendada significa que es imparcial, que no va a tomar partido, sino que la justicia es una sola, ¿sí? Muy ideal, ¿no? Cuestión que no pasa en este país, pero eso es lo que representa. Entonces, perdón. Entonces podríamos aquí nosotros darnos cuenta de eso. ¿Listo, Ángel? ¿Cómo es que yo conozco un objeto a través de mis sentidos y cómo es que a mí ya en lo abstracto mis sentidos no alcanzan, sí, yo no puedo palpar la nobleza, ¿sí? Yo no puedo degustar la nobleza o la justicia, yo no puedo, ¿a qué sabe la justicia? ¿Sí? Ya nos iríamos a un terreno un poco más metafórico, poético, en el que sí podríamos hablar de eso, de la justicia que sabe, y podríamos decir un poema, ¿no? La justicia sabe a algodón de azúcar o no sé, o es amarga porque no es justicia, o es agridulce porque, bueno, empezar así y uno puede jugar con esos conceptos, con lo abstracto y lo concreto, pero es que ya es otro ámbito, ya es un ámbito más poético, metafórico, ¿sí? Como eso, lo que tú dices, la venganza sabe dulce, o eso dicen, la venganza es dulce, o la venganza es mala, mata el alma y la envenena, ¿sí? Como que, y la venganza yo no puedo degustarla. O en ese concepto sí, porque pues, me vengo y me parece agradable, pero literalmente yo no sé, o sea, yo no sé si la venganza tiene sabor a pollo o a carne o a colo chips, no sé, ¿sí? Voy a leer acá, perdón, no sé, hay un micrófono abierto, si van a participar, participen, interrúmpame, no hay ningún problema. Listo, Ángel, entonces eso es como los dos tipos de adjetivo, lo abstracto y lo concreto. Pasemos a la siguiente imagen para que nos rinda y no nos quedemos únicamente en el adjetivo. Entonces, ustedes pueden ver acá el ejemplo, ¿no? Más clarito para dónde. Dice Wilman, ojalá supiese rico. Alejandro dice, es un plato que se sirve frío por lo negativo. Entonces, acá vamos a encontrar esto, ¿listo, chicos? O sea, lo mismo, lo físico, lo concreto, el vestido es largo, el vestido es azul, el vestido, no sé, brilla, está brillante, ¿sí? Mientras que lo abstracto, un sofá es cómodo, ¿cierto? Eh, yo como mido una comodidad de algo, bueno, pues sentándome en eso, sí, pero yo no tengo como una regla o una forma medible para saber qué tan cómodo es algo o si no es cómodo, sí. Hay una dureza, pero pues ya uno lo tiene que conocer de manera como que en el medio, ¿no? O sea, estando dentro de ello, pero a simple vista yo no lo puedo identificar. Entonces, estos son como los dos ejemplos más claros y concretos. Ustedes ya dieron varios, ¿sí? Pero
pues son como los principales. Ahora, hay varios tipos como de adjetivo y cada uno de ellos puede indicar cierta cosa, ¿no? O sea, categorialmente, el adjetivo puede indicar tamaño, forma, color, temperatura, sabor, ¿sí? Y con tamaño, si es grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado, ¿cierto? La pelota grande, la niña alta, delgada. En cuanto a forma, ¿sí? Ya no hablamos de tamaño, sino forma. Hablamos de redondo, cuadrada, triangular, ¿sí? Hablamos ya un poco más de la figura, la silueta, como es esa forma geométrica. El color ya tiene que ver, obviamente, con, pues, si es de color blanco, amarillo, rojo, ¿sí? El color también es un adjetivo. Cuando ustedes vayan leyendo y encuentren un color que está hablando que la casa es amarilla, que su alma era blanca, ¿sí? Eso está denotando, ¿sí? Y calificando al sustantivo. Entonces, no lo olviden, por favor. En temperatura, pues frío, caliente, la sopa está caliente, el helado está frío, bueno. En sabor, dulce, salado, ácido, agridulce y bueno, la cantidad de variedades de gusto que puede haber, amargo, etcétera. La sopa está salada, ¿sí? Entonces ahí ya podemos encontrar como que una representación de estos adjetivos en su uso en las oraciones. Nosotros constantemente estamos, ¿qué? Usando adjetivos para calificar a las cosas, ¿listo? Entonces, con esta parte ya cerraríamos lo que es el adjetivo. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿O no claro? Listo, Ángel, bien. Los demás, ¿qué dicen? Vamos 40 personas. Juan David, sí, claro, como el agua, dice Alejandro. Bien, perfecto. Entonces pasemos ahora al adverbio. Listo, Wilman, listo, Tiffany, Joana. Listo, gracias, Pai, por confirmarme. Así yo no me siento solo, que estoy hablando solo. El adverbio, ¿sí? El adverbio es un complemento del verbo, del adjetivo y a veces hasta del mismo adverbio. Entonces, ¿qué nos va a indicar el adverbio? Nos va a indicar lugar, tiempo, cantidad, modo, ¿sí? Si pues es un adverbio de afirmación o de negación. ¿Listo? Listo. Jessica, gracias. Diego, gracias. Entonces, ustedes me van a decir cómo así que el adverbio, ya este cucho se metió con otra vaina y no nos dejó digerir bien el adjetivo ni siquiera. Y pues este tiene mucho que ver porque también ustedes pueden modificar al mismo adjetivo con el adverbio. Entonces, des en cuenta de que eh, en cierta medida pues nos va a ayudar a especificar más, ¿sí? Sobre lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque si ayuda a modificar al mismo adjetivo, uno dice, ay, bueno, es una categoría gramatical interesante por lo mismo. Y lo que implica es lugar, tiempo, cantidad, modo, ¿sí? Que son como los tipos y ustedes van a decir, oiga, ¿cuáles son esas palabras? Pero lo más curioso es que ustedes las practican constantemente en la cotidianidad. En su uso oral, ustedes siempre se están refiriendo a estos adverbios, ¿no? Entonces, aquí, ahí, acá, allá, cerca, lejos, donde, dentro, fuera, arriba, abajo, encima, delante, atrás, debajo. Si yo les pusiera a describir una pintura, que eso es un ejercicio de la hoja de ruta, ¿sí? Eh, Ustedes me darían una descripción objetiva situando los elementos que hay en esa pintura. Entonces ustedes dicen, arriba de la pintura, en el lado derecho, ¿cierto? Se encuentra una paloma o se encuentra una cabeza de un toro o se encuentra pues la imagen que esté en ese espacio y uno puede que como que situarlo a partir de estos adverbios, ¿sí? ¿Dónde es que está ese elemento que yo estoy describiendo en la pintura o en el cuadro? ¿Cierto? Entonces es muy fácil entender los adverbios como que son las palabritas que nos indican y nos señalan el lugar. Entonces aquí podemos encontrar esto, allí. Son deícticos. Los deícticos a mí me sirven para organizarme, ¿sí? Para yo
tener un orden del discurso, ¿sí? Aquí, allá, ¿sí? O del espacio también. Entonces, ustedes pueden encontrar acá esas representaciones en los adverbios de lugar. Y para ustedes decir cómo identificar un adverbio de lugar, hacen la pregunta ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Afuera. ¿Dónde? Debajo, enfrente, alrededor, donde quiera, ¿sí? Es eso, ¿listo? Es el primer adverbio. De tiempo, contesta la pregunta de cuándo, ¿sí? Entonces, hoy, ayer, anteayer, mañana. Este de los adverbios de tiempo, ¿sí? A mí me sirve más para las descripciones de qué tipo. A ver, los quiero escuchar. El de lugar, pues para los paisajes, lo topográfico, la tipo de descripción topográfica. Pero estos adverbios de tiempo, ¿para qué me sirven? Bien, Ángel. Ángel es el único ahí que está en sincronía. Bien, Ángel. Cronológico, ¿sí? A mí me sirven estos adverbios para hacer un tipo de descripción cronológica del tiempo, exactamente. Entonces, pasamos al otro adverbio que es de modo, ¿sí? Y la pregunta que contesta es ¿cómo? ¿Sí? Y ahí ya contestamos la lista, ¿no? De adverbios que hay. Aprisa, bien, mal, cómo, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido, peor, mejor, solo, buenamente, malamente, acertadamente. Normalmente, esa raíz mente que ustedes le agregan a muchas palabritas, esa raíz vuelve a esas palabras adverbios, ¿listo? Entonces, todo lo que ustedes malamente, buenamente, afortunadamente, ¿sí? Esos son adverbios, ¿listo? Que están modificando también al adjetivo. Y ya vamos a ver ejemplos de en qué momento modifican al adjetivo. Pero eh, cuando hablamos del modo, es cómo es como ese adjetivo. Entonces, ahí vemos una lista de adverbios en los que son mejor, peor, solo, buenamente, malamente, salvo, conforme, amablemente y otros términos en mente, lo que les decía, ¿sí? Todas las palabritas que tengan esa raíz mente al final van a pertenecer a esta categoría, a los adverbios, ¿listo? A este cajoncito en donde guardamos esta función de las palabras. Profe, Dime, Hermógenes. puedo notar que en los adjetivos que son abstractos, en los adverbios se pone mente como al final, como tranquilamente, que es tranquilo. ¿Cómo vas a saber que es tranquilo o amablemente o no sé, como un concepto así? Es que noto en los adverbios en vez de los adjetivos. Sí, o sea, ¿me estás preguntando o estás como que aclarando? No, como dando una Ok, anotación, no sé. sí, 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 muy bien, muy bien. Y es justamente eso, ¿no? Como que tú ves el adjetivo tranquilo, ¿sí? Y le agregas esa terminación, esa raíz, mente, y ya deja de ser un adjetivo y se convierte en un adverbio. ¿Listo? O sea, en eso consiste como que, y ustedes van a decir, oiga, ¿cuál es la diferencia en yo estoy tranquilo y pues estoy en mi casa esperando, ¿sí? Tranquilamente la llegada, no sé, de mi familia, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el adverbio en este caso no modificó el adjetivo porque yo lo hice con esperar tranquilamente, ¿sí? Sino que modificó al verbo, el verbo esperar, ¿sí? Ahí yo le estoy cambiando. Una cosa yo puedo esperar y esperar así, como que en seco, a esperar angustiadamente, a esperar tranquilamente, a esperar, sí, como que esto ya no es un adjetivo, un adverbio, pero pues o con el corazón en la mano, que es como desesperado o desesperadamente, estaba esperando desesperadamente, ¿sí? El adverbio no solo modifica el adjetivo, sino también al verbo. Entonces, ahí uno está esperando
pero tranquilamente, ¿no? Espere tranquilamente que las situaciones se normalicen, se solucionen, ¿no? ¿Sí? Ahí uno está denotando con adverbios que se modifica el verbo esperar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esas palabritas mente porque son adverbios que están modificando el sentido y le están dando más especificidad sobre los grados de significado que pueda tener esa palabra. Voy a ver acá. El chat dice, Alejandro, de un lugar en un sitio. De lugar en un sitio. Verbo y adjetivo. Adverbio, perdón. Bueno, no entendí muy bien ahí qué quisiste decir, Alejandro. Pero, o sea, a lo que vamos es que ustedes van a encontrar este tipo constantemente, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo con modo, con un adverbio de modo en una descripción. A ver, los quiero leer. ¿Ustedes qué se les ocurre? Claramente, pero en una oración, Juanda. O sea, que esté modificando al adjetivo, ¿sí? Entonces, ya lo hicimos con un verbo, que es esperar. Eh, recuerda, con esa oración, Alejandro, ¿cuál sería el adverbio? Porque ahí yo no veo adverbios. Dice Ángel, él es malamente. Ahí está modificando al sustantivo, aunque bueno, ahí yo quisiera como que un adverbio que modificara al adjetivo. Por ejemplo, a ver, el celular es un adjetivo. A ver, el celular es lindo, ¿listo? Es lindo, listo. Ahora yo quiero modificarlo con un adverbio. Entonces, pero entonces de que de lugar, de tiempo, de modo. Yo puedo decir, el celular lindo está encima con lugar, ¿sí? Encima de la mesa, ¿sí? O el celular está encima de la mesa, el celular está delante mío, está, ¿sí? O sea, situar al celular, estoy hablando de dónde está ubicado. Ahora yo me voy con el celular y el tiempo. Eh, ¿Cuándo? Sí, contesta la pregunta ¿cuándo? Entonces yo compré un celular, ¿sí? Entonces, que sería como que este adverbio que está acá, entonces decidí agregar, ¿no? De nuevo a todos mis contactos de WhatsApp. Entonces ahí yo ya estoy situando, ¿no? Una cronología, un orden de tiempo. Entonces ahí yo estoy pues situando de manera adverbial lo que vendría siendo lo cronológico. Si yo empiezo a describir, si nos vamos al ejemplo de acá, presentó disminución en el apetito sin ningún motivo causado, aparentemente pérdida de peso, decaimiento, falta de fuerzas para realizar actividades diarias, estuvo acompañado de náuseas que se presentaba cada vez que deseaba ingerir alimentos. Ese cada vez es un adverbio, cada vez, ¿sí? De lo que yo les estoy diciendo, de orden, de cronológico. Refiere que comenzó a sentir sudoración nocturna. Esta se presentaba en todo el cuerpo con más énfasis en las manos y pies, acompañada de escalofríos. Sentía las manos frías y pálidas. Aparentemente, miren ahí el adverbio aparentemente, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese aparentemente? Pues que en apariencia, que entre sí y no, ¿no? Estuvo acompañado de alza términa no cuantificada. Al transcurrir los días, todos los síntomas antes descritos, y ve que ese antes, después, también va en la descripción y es una descripción cronológica que tiene que ver justamente con un adverbio de qué? De tiempo. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar. Ahora, de modo, a prisa, bien, mal, lo que hablábamos, buenamente, malamente, afortunadamente o aparentemente, como lo veíamos en el ejemplo anterior, ahí ya hay un adverbio, ¿sí? De modo. Y de cantidad, contesta la pregunta de cuánto. Mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado. Ahora,
yo puedo modificar al adjetivo. El celular es demasiado bonito, ¿sí? Una cosa es decir, el celular es bonito, a decir, el celular, ahí ya solo hay un sustantivo y un adjetivo. El celular, que es el sustantivo, es, que es verbo, bonito, es el adjetivo. Pero ahora otra cosa es decir, el celular, que sería el sustantivo, es, que sería el verbo, demasiado sería el adverbio, bonito sería el adjetivo. Entonces, si ve que los grados que yo le puedo atribuir al adjetivo ya dependen es del adverbio de cantidad que yo esté utilizando. Lo que hablábamos, está muy furioso, el ejemplo que decía Ángel, ¿cierto? O está un poco bravo, ¿cierto? Es eso. Como yo con los adverbios de cantidad denoto ciertos grados a los adjetivos. Es que es muy feo, es que está un poco salado, ¿cierto? Es que me cae un poco mal. Ah, ¿ven? Ahí se pueden ustedes dar cuenta de cómo se utiliza estos adverbios en el uso de las descripciones constantemente. Dice, em, el celular ligero está en la mesa cuadrada. Bien. Ahí ya utilizaste dos adjetivos, dos sustantivos y eso es una oración eh, coordinada. ¿Listo? Bien, eso es algo gramatical. La gramática es muy interesante de analizar porque pues se presta para hablar de manera más técnica de cómo funciona el lenguaje. No solo son emociones y palabras y cosas lindas y ya. El plato que compré está encima del lavaplatos para lavarlo. ¿Listo? Dice Orlinda. Encima, ella utilizó ya un adverbio de qué? De lugar. Jessica dice, aparentemente el producto podría llegar hoy. ¿Sí? Bien, ese es un buen ejemplo de adverbio de qué? De modo. Aparentemente el producto podría llegar hoy. El muñeco está demasiado bonito. Bien, Jessica. ¿Listo? Bien, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, de orden, nos vamos porque se nos fue otra vez ya la hora, chicos, y no alcanzamos a hacer lo otro. De orden, antes y después, cuando ustedes encuentren esto en textos, es porque están utilizando marcadores discursivos para darle un orden, ¿no? Primeramente, posteriormente, por último, últimamente, finalmente, antes, después, eso le da orden a qué? A todo, pues, de lo que estoy hablando. Entonces, es un adverbio de orden. De afirmación, pues, de que contesta, sí, ¿cierto? De que afirma. Claro, ciertamente, verdaderamente, también, seguro, siempre, seguramente, efectivamente, indudablemente, positivamente. Eso va a la afirmación. De negación, todo lo contrario. No, jamás, nunca, tampoco, ni. Entonces, que quede claro, eso es básico, es como son listas que uno tiene que tener ahí latente y entender que esas palabritas funcionan, es, o sea, que tienen una función específica, ¿sí? Una cosa es el tiempo, otra cosa es el modo, otra cosa es el lugar. No siempre voy a utilizar lo mismo de acuerdo al contexto que hable, ¿sí? O de duda, acaso, quizás, probablemente. ¿Listo, chicos? Esa era como, pues, la parte como eh, de los adverbios, ¿sí? Acá podemos ya, para ir cerrando por el día de hoy, si quiere dejamos para mañana, empezamos con eso de una vez, eh, sobre los ejercicios de la hoja de ruta que tengan dudas y lo hacemos en conjunto ya mañana. Pero pues me interesaba que pues ya para aplicar lo que vamos a hacer en la hoja de ruta, este tema quede cerrado. Entonces, pues ya estos son los ejemplos que ustedes pueden encontrar, ¿no? Del lugar, el florero está encima de la mesa, el vino desde lejos para verte, la biblioteca está cerca, ¿cierto? O de tiempo, nos vemos después del almuerzo, todavía no he terminado mis tareas, siempre voy al cine los viernes, ¿cierto? O de cantidad, la tarea está bastante larga,
la hoja de ruta está bastante larga o tu cabello está muy corto, ¿sí? Mi cuarto está un poco sucio, ¿listo? Entonces, esto era como que eh, la clase de hoy, chicos, para ir cerrando el tema de la descripción. No sé si tengan dudas, inquietudes, como ven la cosa, cómo la sienten. Voy a leer acá los comentarios. Hermógenes dice, tu amigo antes, bien, eso es de tiempo, antes me caía muy mal y utilizaste un adverbio de cantidad, ¿sí? Y un adjetivo, ¿cierto? Un adjetivo, en este caso concreto, que es lo malo. ¿O será que el mal es abstracto, es concreto? Yo puedo... Bien, bien, Hermógenes. Dice Romeo, profe, y la palabra está aparece en lugar. Creo que no, no la vi, es un adverbio. Déjame miro acá un momento. Bueno, no. O sea, la palabra está aparece en lugar. Voy a ver. Ah, sí, claro, es que está situada porque está. A ver. Pero acá no la veo. O sea, estás preguntando si la palabra está pertenece a un adverbio. Pues es que ya el estar ya vendría siendo como que un verbo. ¿Listo? Listo, Romeo. Dice Jessica, para mí me quedó muy claro todo, profe. Estuvo súper la clase. Gracias, Jessica. Espero pues te sirva para todo. Lo que vendría siendo lengua castellana. Ahorita ustedes se enfrentan a la prueba del testado IFEX. No sé si ustedes la hacen, pero pues esto les va a ayudar muchísimo a la parte de comprensión lectoral. ¿Listo? Listo, profe, pues muy interesante la clase. Sabemos que este tema también nos aparece ahí en plataforma como la descripción y pues nos aparecen esos ejercicios tan importantes que debemos hacer para poder identificar cuáles son las diferencias entre estos tipos. Entonces, pues nada, muchachos, les agradecemos su asistencia. Yo también aprendí bastante con el profesor Tomás y no sé, profe, qué tengas más que decir ya para despedirnos. Listo, Andrés. No, no, pues nada, chicos. Poco, pues quería cerrar este tema. No se preocupen por la hoja de ruta. Mañana, si quieren, la abordamos y empezamos con esas dudas que tengan y empezamos a aplicar esto de la descripción. ¿Listo? Hacemos el primer punto y el de la descripción para que ustedes digan y no se sientan así como llenados, llenos de trabajo y con esa carga. ¿Listo? Entonces, nada, chicos, no se preocupen por eso. Quería cerrar este tema, concretarlo y que ya les quede ya finalizado, como que no volver a ir a la descripción a lo largo del módulo, sino ya cerrarlo y ya queda es aplicar mañana en la hoja de ruta lo que vamos a hacer. Listo, chicos, muchas gracias por su tiempo, ustedes por su participación. Tengan una excelente noche y nada, nos vemos mañana. Gracias a ti, Andrés. Bueno, muchachos, igual, profe, hasta luego y que estén muy bien. Vale.